Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas y dijo: Yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque éstos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Santo Evangelio de este día 25 de noviembre, hermanos, está muy cortito, por eso vámonos por partes. ¿Cuándo tuvo lugar lo que nos narra San Lucas? Esto sucedió, hermanos, en la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Después de que Cristo llegó a Jerusalén por última vez, después de que fue recibido por muchos de sus seguidores con palmas de olivo y gritando: Hosana, el que viene en el nombre del Señor, estuvo unos días, una semana allí en Jerusalén, donde con mucha probabilidad por las noches se iba a descansar a la casa de sus amigos en Betania, muy cerca de Jerusalén. Pero durante el día predicaba en el templo. Y San Lucas nos cuenta este episodio. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos. ¿Dónde estaba Jesús? En el templo de Jerusalén. Echaban sus donativos en las alcancías del templo. Veamos, hermanos, que Cristo no reprueba esta costumbre de dar para el sustento del templo, de dar para la conservación del mismo, de dar para el culto, para los sacerdotes y los que ahí trabajan. Pero aquí se recalca que los ricos echaban sus donativos. Recordemos que, según el historiador judío llamado Josefo, los judíos tenían como obligación dar 4 dracmas como impuesto para el templo al año. 4 dracmas por año como impuesto para el templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas. En relación, hermanos, al templo de Jerusalén, recordemos que era el santuario nacional, era el centro, era la vida del pueblo judío, el templo de Jerusalén. Pero también en algunas localidades, dada la lejanía, existían pequeños lugares donde la gente se reunía, donde los judíos se reunían para la oración, para entonar alabanzas a Dios, cantar los salmos, estudiar la Escritura, particularmente la ley, la Torá, también llamada por nosotros el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La gente acostumbraba en localidades lejanas a Jerusalén tener su sinagoga para ahí estudiar la palabra de Dios y dar culto al Señor. El templo de Jerusalén era el lugar supremo para todos. Vio nuestro Señor que una viuda pobre. De por sí, hermanos, las viudas y los huérfanos son sinónimos de pobreza, de desamparo, de tristeza, de que cualquiera podía aprovecharse de ellos porque no tenían quien velara por ellos, quien los cuidara, quien intercediera. Aquí San Lucas recalca, pues, era una viuda y además pobre. Sin embargo, puesto que estamos en la fiesta
de la Pascua. Recordemos que Cristo fue esta última semana a Jerusalén para participar en la fiesta pascual. Como buen judío, todos los años tenían que ir, pero esta Pascua revestía de una importancia y una característica muy particular, porque se trataba de su propia Pascua, porque se trataba de su muerte redentora que coincidía con la Pascua de los judíos. La Pascua, hermanos, es la fiesta nacional de los judíos hasta el día de hoy. El origen de la celebración de la Pascua lo encontramos claramente en el Antiguo Testamento en dos textos que son los más característicos, en el Éxodo capítulo 12 y en el libro del Deuteronomio capítulo 16, que invito a todos los que escuchan a leer y releer estos dos pasajes. Allí Dios da una orden a Moisés y al pueblo. Ustedes harán memoria de este día año tras año y lo celebrarán con una fiesta en honor al Señor. Esta ley es para siempre. Los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar este día. Con estas palabras, Dios establece la fiesta perpetua de la Pascua, o como le llaman los hebreos, la Hag Pesach, fiesta que va a hablar siempre al corazón de todos los israelitas por la liberación de la esclavitud de Egipto que llevan grabada bien ellos en su mente. Y con el correr del tiempo, esta misma fiesta que celebraba la liberación de la esclavitud de Egipto se convierte también en una fiesta de esperanza por la llegada del Mesías, porque esperaban y celebraban esa promesa del Mesías futuro. Es en este marco, pues, hermanos, tan bonito, tan cumplidor de las profecías antiguas, que Cristo está en Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Ya no hay que seguir esperando al Mesías. El Mesías está ahí ya. Entonces, cuando vio el Señor que la pobre viuda echaba allí 2 moneditas, llamó a los discípulos. Pero en concreto, ¿cuáles eran esas 2 moneditas? Porque ya nos acostumbramos a oír o a leer que echó 2 moneditas de escaso valor. El texto griego, hermanos, dice lepta duo. Se trata de una pequeña moneda llamada leptón. El leptón es una moneda del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía como moneda fundamental el denario. Este denario primitivamente se dividía en 10 haces. El haz es otra moneda. 10 haces formaban un denario, de allí el nombre denario. Pero en tiempos de Cristo, el denario ya costaba 16 haces. Fíjense, un denario, 16 haces. Un haz se dividía en 4 cuadrantes y un cuadrante en 2 octavos. Ahora bien, el leptón era la mitad de un cuadrante, es decir, era un octavo de haz. En otras palabras, un leptón equivalía a una 128ª parte de un denario. Esta pobre viuda echó 2 leptones. No confundir, hermanos, con las monedas griegas, porque antes de que los romanos llegaran a Tierra Santa, ya sabemos que estuvieron los griegos. Los griegos también tenían sus propias monedas. La moneda fundamental de los griegos era el dracma. El dracma. Cada dracma se dividía en 6 óbolos y cada óbolo se dividía en 8 jalcús. Para darnos una idea, un dracma era lo que podía ganar
en un día un trabajador bien pagado, pero bien pagado, porque una res costaba 5 dracmas. Los griegos también tenían otras monedas de más valor, el didragma, que eran 2 dracmas, el tetradracma, que eran 4 dracmas. Y aquí es lo que les dije anteriormente. Según Josefo, los judíos tenían que dar anualmente para el templo el equivalente a 4 dracmas griegos. Eso es lo que dio esta pobre mujer. Y aquí es donde Cristo saca una lección moral para todos. Les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos. Porque los demás a lo mejor estaban cumpliendo pues con el impuesto al templo que iban a depositar seguramente con determinación. Pero esta mujer dio más que los demás, porque los otros le daban a Dios de lo que le sobra, pero ella en su pobreza ha dado más porque dio todo lo que tenía para vivir. Y a esta mujer no le interesó quedarse sin nada. Notemos, hermanos, entonces, cuánto amor por Dios, cuánta confianza, cuánta fe puesta en Dios por parte de esta mujer pobre. Y es que las cosas así son. Los pobres son los que han aprendido a confiar y a creer más en Dios, mientras que los ricos, muchos de ellos, tienen esa tentación grande a creer y confiar, pero en su dinero. Es el dinero el que les da poder, es el dinero el que les da alegría, seguridad, etc. Esta mujer no. También, hermanos, es digno de notar que Cristo dice que lo que se echa en el templo, en la alcancía, pues es para Dios. Estos dan a Dios lo que les sobra. Por eso, en relación al templo, recordemos que todos tenemos obligación de velar por él, que todos tenemos la obligación de cuidar del templo, que todos tenemos obligación de colaborar en el mismo templo, todos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos. No corresponde solamente a los laicos, no corresponde solo a los religiosos o religiosas, no corresponde exclusivamente a los sacerdotes. El templo es casa de Dios y casa de los hijos de Dios que somos todos. Por eso, hermanos, los invito a pensar, ¿qué servicio podrías tú dar a tu capilla, al templo de tu parroquia, a la catedral de tu diócesis? Recordemos, hermanos, que Cristo también en esta misma semana, justo antes de morir, fue cuando echó a los vendedores del templo, porque el celo de la casa de Dios lo devoraba. Dios ama su casa. Cristo amaba el templo de Jerusalén. Nosotros debemos amar todos los templos consagrados al culto divino. Todos debemos sentir un amor particular por el lugar donde Dios se manifiesta, ahí donde Cristo nuestro Señor viene y se hace presente a través de ese admirable sacramento que es la Eucaristía. Que Dios nuestro Señor bendiga a todos los que cuidan de la casa de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Buen día a todos. Denle like, por favor, compartan este video con familiares y amigos y déjenme, si así lo desean, los nombres de las personas o de alguna persona por quien quiera que pida en la Santa Misa. Feliz día, hermanos.